Si Aristóteles dirigiera General Motors, ¿qué haría? Recordemos que este filósofo fue uno de los más grandes pensadores de toda la humanidad, alumno de Platón y maestro de Alejandro Magno. ¿Qué le preguntarías si de alguna forma mágica tuvieras la oportunidad de hacerlo? ¿Qué crees que te recomendaría para tu emprendimiento? Esto y más en el episodio de hoy de Emprender Sí, el podcast. Esto es Emprender Sí, el podcast. Si estás emprendiendo o piensas hacerlo, has llegado al lugar correcto. Entrevistas con emprendedores exitosos te ayudarán a implementar tus estrategias de administración, ventas, relaciones públicas y marketing. Genérate más con la información que personas en las empresas te comparten sobre programas de liderazgo y características que buscan en sus proveedores. Soy Eric Solano, host y realizador de Emprender Sí, el podcast. Acompáñame y genérate más. ¿Qué tal, amigos emprendedores? Les saluda Eric Solano, host y realizador de Emprender Sí, el podcast. Hoy vamos a hablar sobre un libro que a mí me parece importante por su profundidad, por las recomendaciones filosóficas que puede hacer para las personas que de alguna forma estamos en algún emprendimiento y, ¿por qué no?, también para las personas que trabajan por cuenta propia, para las personas que trabajan dentro de una empresa y tienen algún puesto directivo, para todas aquellas personas que buscan profundidad en las relaciones de trabajo con las personas con las que uno trabaja, y esto también puede impactar en la productividad. Bien, el libro es Si Aristóteles dirigiera la General Motors, un libro escrito por Tom Morris. Este fue un reto interesante que yo me he planteado. Me gusta mucho otro podcast que se llama Libros para Emprendedores. La riqueza del aprendizaje que me llevo en ese podcast es algo que yo quisiera emular en este episodio de hoy. Así que vamos adelante. Este libro lo compré hace ya bastantes años, cuando estaba yo concluyendo los últimos tiempos de mis estudios de la maestría en desarrollo organizacional y humano. Es un libro que compré en Amazon, de esos libros que buscas, encuentras un título, te das cuenta que te va a costar como 15 centavos de dólar, te sale más caro el envío. Después pasaron algunos años, lo tuve en mi lista de espera de otros libros, como muchos hacemos, y finalmente lo leí hace 6 años, poco más de 6 años, mientras yo estaba convaleciente después de una cirugía de tobillo, cirugía de la cual les hablé durante el episodio 0 de este mismo podcast. Es un libro que realmente tiene más de 20 años. O sea, es un libro que se publicó en 1997, pero me atreví a resumirlo por la profundidad y por esta sensación de que lo que dice el libro, lo que dice el autor Tom Morris en este libro, todavía puede ser aplicado. Entonces, bueno, ya sin más preámbulo, comenzamos. Y la temática principal, la temática con la que vamos a iniciar, es sobre la felicidad y la realización del ser humano. Voy a leer. El autor Tom Morris fue docente de filosofía en la Universidad de Notre Dame por 15 años en Estados Unidos. Busca revigorizar el espíritu humano con estrategias corporativas basadas en la filosofía. Recuerda que Cicerón nos dice que la filosofía es la mejor medicina para la mente. El libro no trata sobre cuestiones específicas de General Motors, pero sí con cuestiones de productividad, competitividad y éxito, entre otras cosas. Según Daniel Tully, chairman de Merrill Lynch, este libro es una guía para alcanzar el más alto nivel de excelencia, tanto en tu empresa como en tu carrera profesional. Recomienda el autor Tom Morris tomar en cuenta las enseñanzas de los grandes filósofos que nos han heredado para alcanzar una genuina excelencia, prosperidad y una profunda sensación de satisfacción y éxito en el negocio, familia y vida personal. Como les decía hace un momento, no es un libro de autoayuda. Habla sobre tomar la responsabilidad de nuestros actos y resultados en un entorno de trabajo en el que reinan el aburrimiento, exceso de información, sensación de amenaza y desprecio, invitando a que tomemos un enfoque orientado
hacia la búsqueda de satisfacción y significado en el lugar de trabajo, y también nos invita a buscar la felicidad. Habla sobre cómo la felicidad, produce placer, pero no son sinónimos. Damos lo mejor de nosotros mismos en nuestro lugar de trabajo, y sí, esto nos produce felicidad. Y además, muchas personas que luchan contra la adversidad, nos recuerda, son felices. Entonces no quiere decir que la felicidad sea un simple hecho de dejarte llevar y echarte en la hamaca y decir ya soy feliz. No, se lucha muchas veces contra la adversidad en el área de trabajo, incluso en la vida personal, y eso nos ayuda también a ser felices. Por lo tanto, muchas veces se malentiende el concepto de felicidad, como les decía, y paz interior, también les decía, como si fueran lo mismo. Y bueno, aunque muchas veces esto de la paz interior y estas cosas de las que se habla mucho últimamente conlleva cierto nivel de pasividad, recuerda el autor como Viktor Frankl, en su libro El hombre en busca del sentido, sugiere la necesidad para que el hombre luche por metas basado en tareas elegidas por él. Los seres humanos requerimos acción, una cantidad saludable de tensión en nuestras vidas. Y aquí recordando un poco lo que decía Miguel Ángel, el famoso artista, es: felicidad es la participación en algo que te llena, y solo me siento feliz cuando tengo un cincel en la mano. Esta última frase, la del cincel, es de Miguel Ángel, y la otra es una cita que tiene que ver con Viktor Frankl, escrita de Viktor Frankl. Una empresa, una actividad, relación o involucramiento, una forma de trabajo o juego pueden traer satisfacción profunda, esta sensación de realización, se alimenta y respeta, y aquí es donde entramos en la base de toda la estructura. O sea, son los cimientos, lo que voy a mencionar a continuación son los cimientos de todo el desarrollo de este libro. Le llama las 4 dimensiones de la experiencia humana, y estas son 4. Tienen su origen en Santo Tomás de Aquino, o Tomás de Aquino, como le quieran llamar, y en Guillermo de Ockham. Y estas 4 dimensiones son la dimensión intelectual, la cual está relacionada con la verdad; la dimensión estética, que está relacionada con la belleza; la dimensión moral, que apunta hacia la bondad; y la dimensión espiritual, que apunta o está relacionada con la unidad. Este es el esquema de las 4 dimensiones. Como les decía, es la base para todo el desarrollo de este libro, y sugiere que estas 4 dimensiones dentro del área de trabajo, o si lo quieres poner en práctica en tu vida personal, interactúen entre sí. Es decir, estas 4 dimensiones, intelectual, estética, moral y espiritual, no son entes separados, más bien son piezas de un mismo mapa que tú vas creando para tu vida. Y bueno, hablando de la primera dimensión, de la dimensión intelectual, y ya entrando de lleno en esta relación que tiene la dimensión intelectual con la verdad, empieza citando Tom Morris, empieza citando a Tom Peters, que alguna vez escribió que grandes CEOs como Jack Welch de General Electric o Mike Walsh de la Union Pacific Railroad manifestaban una afinidad visceral por la verdad. Probablemente no existe una mayor fuente de desperdicio de tiempo y energía en la vida corporativa que la distracción surgida por falta de información, y en estos momentos la especulación, el rumor y el chismorreo llenan muy rápido ese vacío que se genera, se llena con todo esto, y no debemos dejar que la gente imagine las cosas, hay que comunicárselas. Todos tenemos una mente que se necesita alimentar con ideas, y así como en la comida hay unas buenas y otras no tanto, y estas ideas que deben alimentar nuestra cabeza, según el autor,
deben apuntar siempre hacia la verdad para acercarse más hacia lo que es bueno. ¿Y cómo se define la verdad? Según este autor, según Tom Morris, la verdad es ese mapa de la realidad que corresponde a la forma en que son las cosas. El conocimiento equivale a la posesión de tal mapa. En el mundo corporativo, sirve para monitorear a la competencia, conocer las necesidades de los clientes, etc. El autor relaciona la verdad con el respeto. Y bueno, recuerda algo que dice Confucio, que es, no hay que pasarnos de sinceros, o sea, la verdad se tiene que decir, pero según Confucio, ser muy directo, pero sin seguir las reglas de la propiedad, te convierte en alguien burdo. Es decir, adelantándome un poco a lo que vamos a leer un poquito más adelante, está la verdad, pero también está la belleza, o sea, esa dimensión estética de la que les hablaba hace rato. Continuando, hablando de Tom Chappell, fundador de Tom's Domain, una respetada compañía de productos de cuidado personal, basó la fundación de su compañía en la verdad, pero con el tiempo, con la contratación de más personas para la realización de trabajos que requerían más pericia técnica, notó Tom Chappell que la compañía se alejaba de su visión original. Entonces, para retomar los valores originales de la compañía, pidió un tiempo sabático y se inscribió como alumno en la escuela de teología de Harvard, no en la de negocios, en la de teología. De estos estudios teológicos, tomó a un autor judío de nombre Buber, creo que así se pronuncia, y aprendió que hay dos formas de relaciones del yo con las demás personas. Esta relación del yo es la primera relación que Buber señala, según sus estudios. La primera relación es un yo con eso, o sea, con un yo con un algo. Y esto es un yo viendo a las demás personas con las que me relaciono como una cosa, más bien dándole un valor puramente instrumental, y solo se establece en la medida en que las cosas o personas sirven para nuestros propósitos. La otra relación, la otra forma de relación, según Buber, es la del yo-usted. Esta fue la traducción que hice, el yo-usted, porque es I and the, una palabra del inglés antiguo, algo muy utilizado en la Biblia, por cierto, cuando se lee en inglés. Y esto es algo que no les dije cuando inicié este episodio. El libro, les dije que lo compré en Amazon, que me costó X cantidad de centavos de dólar, y es precisamente porque lo compré a alguien de Estados Unidos, y bueno, es un libro que está en inglés, así que fue ese otro reto. No solamente fue el reto de resumir el libro, sino también resumirlo y traducirlo al mismo tiempo. Yo siempre he leído, me ha gustado mucho leer en español y en inglés también, pero hacer el resumen es algo que desde hace muchos años no hacía, ni en español ni en inglés, y bueno, hubo un esfuerzo que me llevó hasta lo que estoy diciendo hoy, ¿no? Entonces, después de hacer este paréntesis en el que pudimos habernos perdido, estamos hablando de Tom Chappell. Hizo estudios teológicos, pidió un tiempo sabático de su misma compañía, estudió a un autor judío llamado Buber, y Buber indica que existen dos tipos de relación con las personas: la relación yo-eso, en la que a la otra persona que no eres tú le das un valor puramente instrumental, y nos quedamos en que la otra forma de relación de uno con las otras personas es el que se llama el yo-usted, en la que la persona es vista por su valor intrínseco. Se basa este tipo de relación en el respeto más que en lo que el otro pueda hacer por ti. Y si respetas a las personas tal y como son, puede ser más eficiente el ayudarles a ser personas.
En el libro que escribe Tom Chappell, que se llama The Soul of Business, el alma del negocio, describió cómo entonces su compañía que empezó a basar su relación interna, así como con sus clientes, en el modelo del yo. Tenía originalmente el yo eso, y luego lo cambió por el yo usted, en el que la gente ya se sintió más respetada y se generó un mejor ambiente de trabajo. Las relaciones, tanto en los negocios como a nivel personal, son las que rigen el mundo. Y si éstas se basan en la falsedad, son como casas construidas sobre arena. Estoy citando literalmente. Así que el hecho de ver esta dimensión que tiene que ver con la verdad nos lleva entonces a conocer la verdad propia y la verdad de la otra persona, para que nosotros le podamos dar ese valor intrínseco a la otra persona y respetarla. Continuó: la verdad siempre debe manejarse de tal manera que sea consistente con la belleza, como les decía hace rato, la bondad y la unidad, y así es una forma de mostrar respeto a las personas. Citando un poco a Aldous Huxley, que nos da una referencia para que tengamos cuidado: gracias a las palabras es que hemos logrado rebasar a los brutos, pero también gracias a ellas nos hemos reducido ocasionalmente a demonios. Así que hay que tener mucho cuidado con la forma en que nosotros hablamos con las otras personas y con nosotros mismos a nuestro interior. Continuando, el libro habla sobre el conocimiento como una forma de poder, y citando: muchas personas en las organizaciones piensan que solo con transmitir el conocimiento que los subordinados requieren para hacer su trabajo les ayudará a retener poder para sí, pero lo cierto es que el conocimiento mínimo equivale a competencia mínima. Compartir el conocimiento hace que las personas retroalimenten desde su marco de referencia, y esto puede enriquecer muchísimo lo compartido. Se recomienda entonces compartir el conocimiento y de esta forma multiplicar el poder. Continuando, entrando en verdades y mentiras: un ambiente cargado de mentiras es como un juego de espejos retorcidos. En este juego se desata una suspicacia generalizada que consume muchísima energía mental, que mejor debería ocuparse en algo productivo. La confianza es un lubricante para las relaciones humanas. Sin ella, los mecanismos de la interacción se dañan hasta detenerse. La única forma prudente de manejar una organización es insistir a la gente entre sí, los proveedores, clientes, gobierno y todas las personas que estén alrededor de esta organización. La verdad debe ser uno de los valores principales que mide la propia salud de la organización y de las personas. Aquí también el autor recomienda ser honestos con nosotros mismos, y esto facilitará hablar la verdad con las demás personas, aunque a veces, en casos muy específicos, es mejor que algunas cosas realmente no se digan. La verdad sobre la excelencia, una idea poderosa. Continuamos. Según Platón, lo que hacemos en este mundo es consecuencia y resultado de la forma en que pensamos. Nuestra cultura posee una fuerte influencia del concepto de excelencia, un término que proviene de dos vocablos, de latín, ex y celere. El primero, ex, significa salir de, y el segundo, celere, significa levantarse. Entonces, excelencia, tomando en cuenta estos términos del latín, puede explicarse como sobrepasar. En este caso, sería pasar de un estado original a otro de mayor potencialidad. Estamos en la excelencia porque, según el autor Morris, lo que se busca en las empresas es la excelencia. Y aquí estamos precisamente citando esta parte en la que explica la excelencia para que la podamos llevar a cabo, ¿no? La forma de este concepto, excelencia,
ha tomado a través de los años, gracias a la influencia griega, romana, sajona y europea, la idea de que para que alguien logre la excelencia, otro debe perder. Un modelo competitivo de ganar-perder, tal como lo vemos actualmente en la política, en los deportes y hasta en los juegos de los niños. Este concepto de excelencia, que es el que se manifiesta con regularidad en nuestro entorno, en nuestra cultura, genera o trae consigo 3 modelos de pensamiento. El modelo de pensamiento centrado en la competencia, el modelo de pensamiento centrado en el crecimiento personal y el modelo de pensamiento colaborativo. Vamos a ver cada uno de ellos, todos tienen sus pros y sus contras. Y bueno, en cuanto a estos 3 modelos de pensamiento, podemos decir que hay problemas derivados del modelo de pensamiento centrado en la competencia, que es el primero. Y bueno, claramente el modelo de pensamiento basado en la competencia, pensamiento competitivo, puede ser muy saludable, pero cuando el comportamiento es regido mayormente o únicamente por este modelo, evita distinguir entre la excelencia individual y la excelencia dada por la competencia. Así, muchas personas y organizaciones logran la excelencia al competir contra otros, pero no un desarrollo de capacidades que los lleva a una excelencia personal. ¿Cómo es esto? Muy sencillo. Tus capacidades naturales como persona, es decir, tu realidad personal, en un área para la que tienes un potencial inherente, tú bien sabes cuál es, pudiera estar muy disminuida mientras trabajas con una empresa que tiene los índices más altos de ventas en comparación con la competencia, lo cual te pone en una posición como persona muy vulnerable. El siguiente modelo de pensamiento, con sus problemas, es el modelo de pensamiento centrado en el crecimiento personal. Y aquí recuerda un proverbio hindú que dice: no existe nobleza en ser superior a otros hombres. La verdadera nobleza consiste en ser superior a un estado anterior de ti mismo. Este modelo se basa en lo que los filósofos llaman teleología, movimiento consciente realizado en dirección hacia un objetivo, del telos, que es el objetivo, teleología. Estoy más cerca hoy de llegar a mis metas de lo que me encontraba ayer. Estamos mejorando. ¿Cómo podemos acercarnos más aún a estas metas? Son preguntas que pueden aplicarse a nuestros servicios, productos o la calidad de nuestros procesos. Esto requiere una clara conciencia de lo que queremos lograr, además de una estrategia para hacerlo, así como una medida de nuestro propio progreso. Por ejemplo, si deseas ser un mejor vendedor, deberías pensar en la calidad del seguimiento a las necesidades de tus clientes, efectividad al cerrar tratos o la efectividad en generar que tus clientes te recomienden. Muchas religiones del mundo se basan en este modelo. Primero, plantean la conciencia del en dónde te encuentras, y segundo, plantean el lugar o estado ideal, y tercero, señalan el camino para llegar a ese lugar o estado ideal. Un pensamiento que se centra en sí mismo, como el que acabamos de mencionar, puede traer varias situaciones. Por ejemplo, ya que presenta solo una porción de nuestra realidad, es decir, la realidad interior, no está nada mal tener interés en nosotros mismos, pero en extremo, esto produce que se pierda parcialmente el contacto con la gente que está a tu alrededor, así como estructuras, instituciones y relaciones, y puede transformarse en una actitud, irónicamente, de autoderrota, ya que impide lograr la excelencia en campos más amplios en los que pudiéramos estar involucrados.
El tercer modelo que genera esta competitividad es el modelo de pensamiento colaborativo. Hay algo interesante en el hecho de interesarse en uno mismo, sí, pero florecemos en el acto de dar lo que somos a otros dentro de un modelo de excelencia de sociedad colaborativa. En este modelo, una persona puede tener relación con diversas formas colaborativas de sinergia. En este modelo colaborativo, aportas lo mejor de tus conocimientos, habilidades y experiencias, aprendiendo de los demás y al mismo tiempo enseñando. En grupos colaborativos, cada quien aporta a la excelencia de los demás y la de sí mismo. Es muy importante que distingamos las palabras colaborar y cooperar, ya que con frecuencia se llegan a confundir. Y les digo, mientras que la colaboración se centra en una interacción que genera sinergia, o sea, colaborar, o sea, ¿sí? Cooperación, en contraste, es una suma de manos guiada por la obediencia. Así que cuando vuelvan a mencionar las palabras colaborar o cooperar, recuerden que no es lo mismo. Cooperar es más operativo, es más parecido a la relación yo-eso, en el que se ve a la persona como una herramienta para llegar a nuestros propios fines, más que verla de manera intrínseca, y la colaboración tiene más que ver más con esta sinergia y acercamiento y unión y sumar esfuerzos. Colaboración, continuamos, es un modelo que apela a la comunidad, creatividad, al aprendizaje y a la construcción. Aquí los individuos contribuyen a su propia excelencia mediante sus actos, pero las barreras de su propia identidad no se circunscriben a los contornos de su potencial. La sinergia, en este sentido, potencia a los individuos de una forma que no se lograría en solitario, tipo la fórmula H2O, la del agua, en la que cada molécula por sí misma es un elemento seco. No es una forma de hacer mejor lo que hacemos, sino de mejorar en lo que somos. Si sumamos las partículas H de hidrógeno y de oxígeno, que son partículas que están secas, podemos obtener el agua. Y bueno, este modelo se logra basando las actividades en la verdad, este modelo colaborativo, en la verdad, la belleza, la bondad y la unidad, los 4 pilares de los que hablábamos, que mencionamos hace un rato. Y esta frase lo puede definir muy bien en este modelo de colaboración. Te presiono para que me presiones a hacer lo mejor que puedo y tú me presionas para que te presione a hacer lo mejor que puede ser. Esto requiere que tomes en serio las ideas de colaborador. La colaboración se basa en la verdad. Para la colaboración se debe contar con un líder capaz. Aquí los colaboradores deben poseer un sentido de su propio crecimiento y el contexto competitivo. Aún así, el líder es un aprendiz, al igual que los demás en el grupo colaborativo. Al mismo tiempo, el modelo colaborativo debe considerar el pensamiento competitivo y comparativo, pero con el eje centrado en la colaboración. Hacemos una breve pausa para recordarte que puedes descargar y escuchar este podcast en iTunes, en donde te agradecería mucho tus reseñas de 5 estrellas. Disfrútalo también en las redes sociales de Iconema Communication and Films, Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Emprender Sí, el podcast, es una producción de Eric Solano para Iconema Communication and Films. Genérate más. Entrando ya en el tema, aquí lo expongo como una serie de temas, todos tienen que ver con la belleza, pero también tienen que ver con la creatividad, los negocios y el sentido de la vida. Continuamos con el resumen. La verdad, la belleza, la bondad y la unidad son los 4 valores fundamentales que ayudan a crear la excelencia, tanto en las personas como en las organizaciones, trastocando nuestra experiencia con el mundo.
Y bien, ¿qué tiene que ver la belleza con las organizaciones y los negocios? Pudieran preguntar muchos de ustedes, amigos emprendedores. Bien, la belleza libera e inspira los sentidos. Nos conecta con nuestros afectos más elevados y te invito a pensar cómo te sientes al trabajar en un lugar que te gusta y otro que te desagrada, solo para que comencemos a hacer este análisis de la belleza y el trabajo. Ricardo Semler, presidente de Semtec en Brasil, necesitaba abrir una planta y como ejemplo de eso, que decíamos hace rato sobre la belleza y el lugar en el que trabajas, no solo permitió que sus empleados decidieran el lugar en el que se iba a abrir esa planta, también gestionó la petición de ellos, de sus empleados, para que la nueva planta fuera pintada por un artista brasileño. Todo lo pintó este artista brasileño, desde la fachada, pasando por los interiores e incluso la maquinaria. Aquí, para sorpresa tal vez de ustedes, se reportó un aumento de productividad. Continuamos con el resumen. Es bueno que el lugar de trabajo sea placentero y represente el entusiasmo. Tom Chappell, CEO y fundador de Tom's Domain, obedeciendo a un sueño, pidió colocar canastas llenas de frutas en almacenes y áreas de producción para que los empleados pudieran tomar las que desearan en el momento que sintieran hambre. Imagínense. Fue una gran sorpresa, así como tal vez fue sorpresa para ustedes escucharlo en este momento, también para los empleados lo fue y los hizo sentir respetados como personas. Ya unas semanas después ellos mismos tomaban la iniciativa de llevar esas canastas vacías al supermercado, llenarlas y volver a traerlas al área de trabajo. Comer frutas durante la jornada laboral tiene un mayor impacto en la productividad y el estado de ánimo de los trabajadores, mucho más positivo que el del consumo de golosinas y refrescos, sodas, como le quieran llamar. La experiencia estética, la de la belleza, es decir, el acercamiento hacia algo bello y disfrutarlo tal como hemos señalado, es importante para mantener enganchado, en el buen sentido de la palabra, al trabajador, apoyarlo para que se enfoque mejor, aumenta sus niveles de creatividad y productividad. Al respecto, Lawrence Durrell escribió que somos hijos del paisaje que nos rodea. Este, incluso, dicta nuestra conducta y nuestros pensamientos en la medida que respondemos a él. Ahí está una frase para que reflexionemos un poco. Pero también, continuando, no todo tiene que ver con lo visual. Sí ayuda mucho, pero es algo estático. Entonces podemos entrar también en esta dimensión estética, en esto bello, como algo dinámico. Y para citarlo podemos decir, no para citarlo más bien, y para poder aclarar este punto, se sugiere que llevemos a cabo nuestras actividades de trabajo, por un lado, y las interacciones del día a día con otras personas en el entorno laboral de tal forma que cumplan con una dimensión estética. Ahorita vamos a ver cómo. Un trabajador, en cualquier escala, mientras esté dotado de una cantidad de información que lo provea de la escena completa, o el big picture, que le llaman en inglés, de la empresa, está en posición de proveer soluciones elegantes a problemas que tal vez no todos puedan notar o no todos puedan resolver en ciertos momentos determinados. Todo está dotado de belleza, pero no todos somos capaces de percibirla, otra vez citando a Confucio. Requerimos entrenarnos a nosotros mismos y a la gente que nos rodea para ayudar a ser capaces de notar todos estos pequeños detalles de belleza. Tal vez debería incluirse en algunos manuales de capacitación. Por más pequeños que sean, estos detalles de belleza no solo
en la parte visual, sino en las interacciones, hace que las personas se integren mejor. Y aquí podemos plantear algunas interrogantes, empezando por: ¿la gente aprecia lo bello que puede ser una pieza de marketing? ¿O aprecian lo bello que pueden ser las relaciones con los clientes o los métodos para resolver los problemas de parte de algún colega? Aquí la comunicación y formas de cortesía, en tanto sean sinceras, pueden aportar belleza a nuestro entorno de trabajo, tal como lo hacen las artes representativas como la danza o el teatro. Continuando, la creatividad y el sentido de la vida. Aquí hacemos esta gran pregunta que, si siguen poniendo atención en este episodio, estimados amigos emprendedores, vamos a responder: ¿cuál es el sentido de la vida? También podemos responder a: ¿la vida tiene un sentido? Amigos emprendedores, ¿cuál es el sentido de su vida? ¿Tiene un sentido? ¿Persiguen algo? Antes de responder, vamos a ver 3 posturas que intentan responder de alguna manera a esta pregunta. Estas 3 posturas son el nihilismo, relativismo y absolutismo. ¿Qué es esto del nihilismo? Nihilismo, que es nada, eso significa la nada, una forma de pensar basado en la nada, o que todo es nada. Todo es obra, según el nihilismo, de las formas accidentales en que se acomodan los átomos. El hombre es producto de causas imprevistas. Su origen, crecimiento, esperanzas, temores, creencias y hasta el amor. Todos los actos del hombre finalmente serán sepultados por los escombros de un universo en ruinas. Vaya forma de ver la vida, ¿eh? Y esta forma de ver la vida, esta postura, influenció mucho la filosofía del existencialismo. Imagínense las personas pensando de esta manera. Conozco muchos que así piensan, pero bueno, más adelante. Continuamos. Relativismo es la otra postura que intenta responder cuál es el sentido de la vida. Y los relativistas plantean que sí tiene un sentido la vida, pero si uno mismo se la otorga. Según Erich Fromm, esto se genera cuando los hombres, este sentido se genera cuando los hombres desencadenan sus poderes viviendo de manera productiva. Bueno, este es el punto de vista relativista, o sea que el significado resulta de lo que pensamos y hacemos. Y en los negocios estructuramos nuestros pensamientos y actos en torno a las cosas que evaluamos y disfrutamos. Creamos estructuras propositivas y seguimos las metas al interior de ellas. Entonces, según este punto de vista, debes encontrar algo que disfrutes hacer y, mientras lo realices con toda tu capacidad, tendrás una vida llena de significado. Si no, bueno, sí y no, más bien era la pregunta. ¿Alguna vez, frente a esta observación, alguien preguntó sarcásticamente a su maestro: entonces, si a mí me gusta torturar gente y lo hago muy bien, además de disfrutarlo, ¿tendré una vida significativa? Su maestro entonces respondió, después de pensar unos minutos: bueno, hay límites. Así podemos asegurar que el significado no es solo intrínseco, es siempre derivativo. ¿Será posible dar significado a algo a menos que no tengamos cierto control sobre ello? Tal vez no. La otra postura de pensamiento frente a esta pregunta sobre el sentido de la vida es el absolutismo. Y así, mientras el relativismo condiciona el sentido de la vida, el absolutismo obliga a un sí incondicional. Vamos a ver cómo. Hay aquí un estándar objetivo. Es un punto de vista del que las religiones que pregonan la existencia de un solo Dios todopoderoso y omnipotente,
que crea y controla el nacimiento, vida y muerte de todos. El problema es que no responde a la pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? Mientras una religión es, como acabamos de decir ahorita, bueno, hay que vivir en Dios y ese es el sentido de la vida. Bueno, ¿y uno? Somos individuos y sí, algunos pueden o podemos creer en Dios, pero el sentido de la vida está dado por algo que está allá, nada más. ¿Termina aquí la reflexión? Bien. Morris, autor del libro, este libro que hemos resumido, que estamos exponiendo hoy en este episodio de Emprender Sí, el podcast. El libro es Si Aristóteles dirigiera la General Motors. Dice, el sentido de la vida, y aquí es donde responde la pregunta que muchos hemos tal vez planteado en alguna ocasión. El sentido de la vida es la creatividad con amor. No el amor como algo solo interior y privado, sino como un poder dinámico que se mueve hacia nuestro alrededor cuando hacemos algo original. Una perspectiva religiosa sobre este punto de vista sería el equivalente a la creación del universo y su consecuente mantenimiento. En los negocios y en la vida significa la construcción creativa de nuevas relaciones y estructuras, nuevas soluciones y posibilidades en reconocer la dignidad e integridad de quienes nos rodean. Debemos reconocer que en todo el entorno, vida, negocios, etc., todo está en cambio constante. Aunque esto provoque temor en la gente, es la realidad, y todo acto de creatividad debe adaptarse, renovarse, ser constante en felicidad y sabiduría. De nuevo, acabamos de citar a Confucio o parafrasear. Continuando con el tema de la dimensión estética y la belleza, ahora planteamos la belleza de los negocios. Los seres humanos desarrollan su potencial al máximo dentro de actividades estructuradas. Los mejores negocios son bellas estructuras en las que los seres humanos trabajan, crecen y florecen. Imaginemos a un Michael Jordan sin básquetbol o a un Tiger Woods sin golf. ¿Serían el Michael Jordan y el Tiger Woods que conocemos? Al preguntar qué son los negocios, la mayoría de las personas podría responder hacer dinero, o de manera metafórica, los negocios pueden ser un juego, guerra, el motor de la democracia, lo que sea, ¿no? Por otro lado, Aristóteles se preguntaba por qué la gente vive reunida, esto ligado a que los negocios muchas veces se hacen en equipo. ¿Por qué la gente vive reunida? Y Aristóteles dice, porque las polis son una sociedad de bienestar. Las polis, recuerden, las ciudades griegas. Eso mismo podríamos decir de los negocios, son una sociedad de bienestar, no solo un espacio que contiene equipo, máquinas, gente, imagínense más, ¿no? Los empleados deberían ser vistos como socios desde este punto de vista. El arte de los negocios puede ser visto entonces como el arte de crear estructuras en las cuales los seres humanos puedan florecer y asociarse para crear bienestar y crecimiento, la esencia de la vida. Las personas aquí involucradas deben comportarse de manera ética y mostrar amor y aprecio mutuo. Sí, con amor. En un ejercicio con un grupo, Morris encontró asociaciones de la palabra amor con perdón, respeto y cuidado. Y entonces, conectando estas palabras, se encontró que podían ser características de la amistad. En este mismo ejercicio que hizo Morris, el autor de este libro, también se buscaron palabras como liderazgo, empoderamiento, calidad, enfoque, etcétera, que son palabras asociadas generalmente con el negocio, digamos, hicieron
dos columnas, en una estaban las que se relacionaban con el amor y en otra con el negocio, y bueno, esto fue lo que resultó. Estos dos listados de palabras, tanto para amistad como para negocios, generó una profunda reflexión que más adelante se puede discutir. Pero lo interesante es que el trabajo en equipo debiera aterrizarse como respeto y comprensión sinceros, ¿no creen? Para concluir esta sección, Morris concluye que la dimensión estética de la vida en los seres humanos es la creatividad significativa. Vamos a la parte donde hablamos sobre la bondad, o sea, la dimensión moral, la ética y las reglas. Esta dimensión moral es la que más puede esta dimensión moral es la que más puede llegar a malinterpretarse y despreciarse en el mundo de los negocios. Y aquí Morris cita a Woody Allen. La gente buena parece dormir mejor por la noche, pero la gente mala parece disfrutar más durante el día. Vaya comentario. Algo nos dice, ¿no? Por otro lado, mientras muchas personas piensan que la ética significa restringirse sobre las cosas que realmente se disfrutan, además de tomarlo como una forma de control social, bueno, pero así como la verdad y la belleza, la bondad es parte de la tierra en la que el alma de los hombres puede crecer y florecer, y está conectada con la realización a largo plazo. Ética es relaciones de armonía entre personas espiritualmente saludables, es decir, entereza interna, estabilidad, fortaleza del ser. Y con armonía nos referimos no a la ausencia de conflicto, sino a una vibración constante en la que las personas pueden desarrollar sus dones más elevados y disfrutar la riqueza de la vida juntos. ¿Qué les parece? Está claro que la ética crea fortaleza tanto en grupos de personas como en individuos y es un camino saludable. Tanto ética como moral deben cultivarse desde los más pequeños detalles de la vida diaria y pueden conectarse con las reglas de etiqueta más básicas y brindar las condiciones en las que las personas pueden sacar lo mejor de sí mismas. Saludar a las personas, hablar con cortesía, apoyar, son formas que permiten crear un entorno de mayor humanidad. La bondad en todas sus formas es el fundamento de la excelencia humana, ya que cuando las personas se encuentran en condiciones contrarias, se cae en un modo, entre comillas, un mode de autoprotección constante. Imagínense esto. ¿Lo han visto? Y bueno, el desafío de la acción ética, ¿cuál es? Hay un ejemplo aquí sobre un infiltrado de una revista prominente de Estados Unidos que reveló 3 reglas no escritas, pero que se usan dentro del mercado de valores, Wall Street, etc. La primera regla es: no juegues según las reglas. Nunca digas la verdad y nunca pagues con efectivo. Por otro lado, Alfred North Whitehead, filósofo de Harvard, escribió en 1932: el comportamiento de la comunidad es dominado por la mentalidad de los negocios. Si se tienen pensamientos bajos, los comportamientos serán así, bajos. Sea cual sea nuestra posición en el mundo del trabajo y los negocios, las estructuras de comercio nos afectan a todos. Y aquí hago mi acotación personal. Aquí negocio significa todos los ámbitos del trabajo. Es una cadenita que se hace. Y bueno, cuando se piensa únicamente en términos de lo inmediato, cosa que sucede mucho en el trabajo, en los negocios, en las empresas,
Creo que podemos reconocer aquí una frase que es: queremos resultados ahora, lo quiero para ayer, etcétera, ¿no? Es en este tipo de clima laboral en la que la urgencia promueve promueve que se olvide lo que es verdaderamente importante en los seres humanos y puede llevar a situaciones autodestructivas a largo plazo, además de dificultar las decisiones éticas. Oscar Wilde, el escritor, muchos de nosotros tal vez lo conocemos, definía a una persona cínica tal como se puede definir o como se podría definir a un hombre de negocios. Una persona que sabe el precio de todo, pero no conoce el valor que las cosas tienen. Y bueno, sobre el pensamiento bajo, ¿qué hay sobre las personas que trabajan en los negocios o empresas? ¿Qué hay de sus verdaderas necesidades emocionales, intelectuales o sociales? ¿Qué hay de la confianza en la comunidad, del medio ambiente y sus futuras generaciones? Hablemos del pensamiento autocentrado. Se da mucho en las empresas. Se aleja algo de la ética. Muchas personas se mudan de ciudad con cierta frecuencia. Lo podemos ver aquí en esta ciudad, desde donde grabo, la ciudad de Querétaro, México. Llegan personas de muchas ciudades y notamos la dificultad de establecer vínculos con esta ciudad o con las otras ciudades a las que puede ir a trabajar mucha gente. Y bueno, por otro lado, altos ejecutivos de corporaciones, regresando hacia lo que dice el autor Morris en su libro, habla de ejecutivos en corporaciones norteamericanas y el cómo usan una gran cantidad de energía para generar sus compensaciones y esos paraguas de oro en caso de que las cosas en el negocio no funcionen bien. ¿En qué afecta todo esto a las decisiones personales dentro de los negocios? Cuando la lealtad al negocio ha eclipsado la lealtad hacia la comunidad en que se opera, lo más seguro es que difícilmente se tomen decisiones que conciernan a esta. Otro detalle sobre el manejo de la ética en las empresas es el culto a la personalidad. En la mayoría de los deportes, así como en la industria cinematográfica, la imagen, fama y fortuna de los famosos atrapa la imaginación de las personas comunes. La regla es que esta imagen sea promovida inteligentemente por los agentes de relaciones públicas de las estrellas, pero nunca se habla de todas las relaciones con personas detrás de cámaras que hacen el estrellato posible y se vuelve tentador para muchos cultivar su personalidad, entre comillas, encanto, etcétera, concentrándose en crear un look específico de excéntrico, genio creativo, ya saben. Otra cuestión que tiene que ver con la ética, aparte, el ir con la corriente. Si en un grupo de trabajo al que perteneces se practican los puntos anteriores, como los pensamientos a corto plazo, el pensamiento autocentrado o bajo, o también prevalece el culto a la personalidad, lo más seguro es que se te contagie algo de esto. ¿Lo has pensado? Muchas personas han declarado su tentación por romper las reglas en el trabajo cuando están aburridos, solo por añadir algo de emoción a su vida. Esto puede ser frecuente cuando las personas se encuentran aburridas, entendiendo el aburrimiento como demasiado confort y poco desafío, o mucho de lo mismo e insuficiente de lo nuevo, demasiada repetición y poca creación. En cuanto a lo ético y lo no ético, es importante marcar una distinción entre ambos. Primero que todo, un punto de vista falto de ética es angosto y miope, contrario a un pensamiento más amplio y de mayor alcance como el pensamiento ético. Lo no ético puede, en términos de este libro, ser visto como un pensamiento que excluye a los demás para centrarse en necesidades de uno solo y es fuente de desconfianza, odio e injusticia del mundo, mientras la iluminación, en términos de la ética de los seres humanos,
es una inclusión incrementada, rebasar las fronteras reales e imaginarias. Así, cada vez que la bondad se establece al interior de un círculo de trabajo, debe servir como el fundamento para expandirse hacia afuera del mismo a través de todas las redes de relaciones. En cuanto a decisiones basadas en la ética, un esquema muy básico para tomar decisiones es problema, decisión, como si nada más existieran estos dos puntos de un solo proceso. Debemos pensar entonces que este proceso, que para llevar a cabo este proceso, hay que tomar en cuenta, además, creencias y valores con los que vemos la existencia, tal como si observáramos a través de un cristal, y según Kenneth Burke, una decisión es la formulación y selección de alternativas. Así el esquema cambia. Ya no queda nada más como problema y solución, o problema y decisión, como decíamos hace unos segundos. Y ahora, ¿cómo es? El esquema inicia con creencias y valores, después problema percibido, después decisión número 1 u opciones factibles, y después decisión número 2 u opción a aplicarse. Muchos de los problemas del presente se deben a decisiones del pasado. Hacemos una breve pausa para recordarte que puedes descargar y escuchar este podcast en iTunes, en donde te agradecería mucho tus reseñas de 5 estrellas. Disfrútalo también en las redes sociales de Iconema Communication and Films, Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Emprender sí, el podcast, es una producción de Eric Solano para Iconema Communication and Films. Genérate más. Si nosotros estamos hablando de tomar decisiones, muchas personas dicen, bueno, también están los valores, están otras experiencias, pero ¿qué hay de las reglas? En cuanto a jugar según las reglas, lo que expone este libro es que muchas personas piensan que ser ético es seguir todas las reglas, y que para preservar un comportamiento ético se requiere reglamentar hasta el más mínimo detalle. El problema es que la gente sin escrúpulos siempre encontrará la forma de salirse con la suya. ¿Lo han visto? A pesar de un sistema muy reglamentado, la gente que quiere hacer cosas según el comportamiento apegado a la bondad perderá mucho tiempo tomando decisiones al detenerse una y otra vez para revisar reglamentos. Aquí aplica un proverbio alemán que reza: mientras más leyes, menos justicia. Por esto Morris, el autor del libro, indica que la ética debe rebasar el mero hecho de formular y monitorear las reglas, o que requeriríamos reglas extra para interpretar las reglas, en un caso ya muy extremo, ya que personas con mentes muy bien dotadas para manipular siempre van a encontrar excepciones. Vamos a hablar sobre una regla prácticamente universal. En el libro el autor la llama la ley más grande de todas. Y esta regla es: trata a los demás tal como te gustaría que a ti te trataran. Tiene sus versiones, con una redacción un tanto distinta en muchas culturas, religiones y formas de vida, como el budismo, hinduismo, judaísmo, islam, taoísmo y cristianismo. El taoísmo te dice, por ejemplo, toma la ganancia de tu vecino como tuya y su pérdida como tu propia pérdida. Aunque la idea es, según Morris, usar la imaginación para lograr crear empatía al seguir esta regla. ¿Qué pasa entonces si el trabajo de alguien es negociar? Si usamos esta regla de tratar a los demás tal como nos gustaría que nos trataran, seguramente estaríamos en constante desventaja, ¿no creen? Para esto, el señor Leo Lindbeck, uno de los constructores más grandes de Houston, Texas, en Estados Unidos, dice: si vas a negociar con una persona justo al momento de conocerla,
refiriéndose a su negocio, el negocio de la construcción, entonces eres un tonto. Para ser un hombre de negocios ético, debes planear por adelantado, y ético no significa lo mismo que ingenuo. Debes conocer muy bien a la persona con la que harás negocios y permitir que también esta persona te conozca. Trátalo según la regla dorada, ahí sí. Las personas hacen de espejo y te tratan de la misma forma generalmente, así que seguramente también te tratará con respeto. Entonces, el día que lleguen al momento de la negociación, si la persona te comienza a tratar sin respeto, déjala. No puedes negociar con una persona así. Continuando, en cuanto a sabiduría, virtud y fortaleza corporativa, las reglas deben trazar raíces muy profundo hacia la naturaleza humana y deben ser nutridas con una visión sobre la ética. Al respecto, Aristóteles decía, necesitamos sabiduría y virtud en nuestras vidas. La sabiduría puede entenderse como una mirada interna y profunda sobre la vida, y virtud es el hábito o disposición para comportarse en concordancia a la sabiduría. Virtud proviene del latín virtu, que significa fuerza. Unida con la sabiduría, crea el tipo de fuerza más poderoso, el del carácter o integridad. El carácter es un grado estable de sabiduría y virtud, un patrón constante de pensamientos, sentimientos y conducta derivado de un patrón de reacciones hacia el mundo. Aquí vamos a explicar un poco más. Integridad es una función del carácter, la suma de aquello en lo que crees y valoras. Llega en los momentos en que reaccionas a una situación dada. Impide que te desvíes de la entereza de tus valores. En cuanto a falta de ética, en este caso la falta de ética puede significar autodestrucción. Muchas compañías anuncian sus productos con fotografías demasiado elaboradas, lo hemos visto, y trucadas con exageraciones. Aquí solo están demostrando una manipulación de la realidad y va a traer como efecto una pérdida de credibilidad en sus propios empleados. O sea, los empleados pierden ese respeto que pudieran tener sobre la marca con la que están trabajando. Y bueno, consecuencias de la corrupción, algunas consecuencias, diría yo. Las personas tienden a convertirse en algo muy parecido a las personas de las cuales se rodean. En un entorno corrupto, las personas tienden a degradarse y también una persona corrompida por otra persona puede ser corrompida por infinidad de personas más. Aquí, ¿qué es lo que se recomienda? ¿Cuál es la medicina para esta falta de ética y la corrupción? Manejarse dentro de las virtudes, esta fortaleza de la que hablábamos hace algún momento, y las virtudes se relacionan generalmente con la buena vida, un ideal de éxito y florecimiento. En la antigua Grecia, la Grecia de Homero, la tendencia era asociar la virtud con los hechos heroicos realizados en batalla, el rey guerrero que triunfaba sobre las adversidades. Algunas que prevalecen hasta nuestros días son valentía, honor, fidelidad. El ser humano ideal era aquel ciudadano en Grecia, bueno y libre de la polis, cuyas virtudes lo llevaban a practicar una ciudadanía armoniosa y productiva. Según Aristóteles, las virtudes eran valor, temperancia, liberalidad, magnificencia, orgullo, temperamento, amistad, veracidad, inteligencia y justicia. Una lista más adecuada para nuestro periodo contendría amabilidad, honestidad, lealtad, sinceridad, credibilidad, benevolencia,
sensibilidad, cooperatividad, civilidad, empatía, prudencia, osadía, calidez, cortesía, esperanza, altruismo, armonía, consistencia, integridad, entusiasmo, estabilidad, introspección, decencia, modestia, humildad, apertura, encanto, tolerancia, razonabilidad, tacto, gracia, magnanimidad, persistencia, recursividad, hospitalidad, creatividad, fe, amor, equilibrio, compromiso, dignidad, humor, perspicacia, resiliencia y disciplina. Aunque muchas virtudes quedan afuera de esta lista, lo son aquellas que promueven salud espiritual y armonía social y generan una diferencia positiva en la vida para convertirnos así en las mejores personas que podemos ser. Un proverbio japonés nos dice que tanto sabiduría como virtud son como dos ruedas de una misma carreta. Si respetamos y fomentamos ambas en las organizaciones, avanzaremos en cultivar la dimensión moral. 3 recomendaciones para cultivar la sabiduría y la virtud. 1. Relaciónate con personas sagaces. 2. Cuida y procura los pequeños detalles. Y 3. Cultiva una imaginación perceptiva. La 1, relaciónate con personas sagaces. Ya sabemos, lo dijimos hace unos segundos, las malas compañías corrompen, las personas se convierten hasta cierto punto en aquello de lo que las personas con que se junta conversan. La personalidad de los seres humanos es maleable y podemos elegir la grandeza si nos relacionamos con grandes maestros, pero debemos encontrar mentores para cultivar a las personas o a nosotros mismos para ser tomadores de decisiones bondadosos. Así que procura juntarte con personas que te ayuden a cultivar tus virtudes y no a que las mates, podría ser la palabra. Número 2, en cuanto a estas recomendaciones, cuida y procura los pequeños detalles, aunque no existe lo insignificante, dijo el poeta Samuel Taylor Coleridge. Todo importa. Una palmada en el hombro, un saludo amable y cordial. Todo acto de bondad puede expandirse como las ondas de una piedra lanzada hacia un lago. Cada vez que realizamos estos actos de bondad, bueno, en cuanto a la piedra lanzada al lago, ya ves, arroja la piedra y hace ondas que se expanden. Cada vez que realizamos estos actos de bondad, podemos preguntarnos, ¿esto ayuda a convertirme en el tipo de persona que deseo ser? Todo lo que hacemos nos forma. Las cosas que les contamos a nuestros compañeros de trabajo, aquello que reconocemos o los actos que recompensamos, todo contribuye a establecer y crear el tipo de espíritu corporativo que deseamos tener. Y número 3 de estas recomendaciones, cultiva una imaginación perceptiva. Morris se sorprende de lo poco que se habla de la imaginación al tratar temas sobre ética, pero podemos desarrollar una imaginación amplificada sobre cómo nuestras decisiones y actos impactan en otras personas, así como nuestro propio proceso de desarrollo. Así, requerimos poseer empatía e imaginación para crear en nuestra mente el cuadro completo de nuestras contribuciones al mundo, no una enorme lista de reglas. Continuamos. Ver el escenario, ver la escena completa. Bueno, necesitamos poner en práctica el foco de nuestros pensamientos en la dignidad de lo que hacemos cuando estamos en nuestro mejor punto, recomienda. Cuando las cosas van bien al interior de la organización, se debe propagar y ayudar a que la imaginación de las personas vaya en un sentido positivo. Esto como recomendación final en cuanto a la dimensión
moral en el trabajo, y ahora entramos a la dimensión espiritual en el trabajo, esta dimensión conectada con la unidad. Ahorita vamos a ver un poco más sobre qué es esto de la unidad, pero retomando, son 4 las dimensiones de la experiencia humana. Hasta ahora hemos hablado sobre 3 de ellas: la dimensión estética o belleza, la dimensión intelectual o verdad, y la dimensión moral o la bondad. Y por último, vamos entonces con esta dimensión espiritual, es decir, la unidad. Perdón. Las 4 necesidades espirituales deben darse en el trabajo que realizamos día a día, o la experiencia será como atravesar el desierto, un enorme desgaste y prácticamente nada de satisfacción profunda o realización en un lugar significativo. Hablando de la dimensión del espíritu, para que podamos comprender esto mejor, todos tenemos una dimensión espiritual. A pesar de nuestras orientaciones hacia lo religioso, la poseemos. Y el espíritu humano, ya dicho esto, posee 2 cualidades: profundidad y conectividad. Alguien espiritual es más capaz de ver a profundidad el significado de las cosas que hay bajo la superficie. Caso contrario es aquellas personas que toman las apariencias por verdad. Según Platón, alguien espiritual rompe sus ataduras y se aventura hacia el mundo de la verdad. Librarnos de ilusiones es siempre una tarea difícil. Mientras muchas personas vivimos dentro de la cueva que describía Platón, viendo en los muros de roca solo las sombras proyectadas por la luz de la hoguera a la que se les daba la espalda. La espiritualidad es también esa conexión con una fuente personal de energía y esperanza positiva que se encuentra fuera de esta caverna de Platón. Según Blaise Pascal, científico y matemático del siglo XVII, existen 3 formas de realidad: la del reino físico o el cuerpo, la del reino intelectual, o sea, la mente, y la del reino espiritual, o sea, el corazón. Hablando de la conectividad y el espíritu, la tarea última de lo espiritual es la conectividad o integración íntima entre nuestros pensamientos y actos, entre nuestras creencias y emociones, entre nosotros y otras personas, entre seres humanos y el resto de la naturaleza, entre las cosas de la naturaleza y su fuente, y las modernas enfermedades emocionales y de pensamiento son la fragmentación y un falso sentido de autonomía. Un arquitecto llamado Eliel Saarinen aconseja al momento de diseñar tomar en cuenta el contexto contiguo de las cosas, por ejemplo, la silla en una habitación en una casa en su entorno, el entorno en el plan de la ciudad, y tal como lo señala Morris, las cuestiones del espíritu deben siempre estar conectadas con la verdad, la belleza y la bondad. A veces debe hablarse con la verdad, aunque sea dolorosa, pero nunca para destruir, siempre para construir. Debemos pensar en conexiones al interior de nuestra toma de decisiones y también al negociar en nuestro entorno de trabajo. Según Bertrand Russell, si deseas la felicidad para ti, debes resignarte a ver felices también a otros. Unicidad, que fue la palabra que tuve que buscar en el diccionario, pero sí está, unicidad y unión, o sea, unicidad es esta parte en la que se habla de cómo eres tú un ser único. Unicidad y unión. Las 4 necesidades universales percibidas por los seres humanos son sencillas y poderosas. Todos tenemos una profunda necesidad del sentido de unicidad como individuos, número 1. Número 2, unión con algo más grande que nosotros mismos. 3, ser necesario para otros. Y 4,
entender nuestras vidas y trabajos. En cuanto a la necesidad de unicidad, somos distintos a todos y necesitamos que esto se reconozca y afirme. Todos requerimos ser notados y apreciados por los demás. Esto nos hace buscar grupos sociales con los que nos identificamos y al interactuar con sus miembros también hacemos notar nuestras diferencias con ellos. Se recomienda entonces dar aprecio a las personas que están a tu alrededor, felicitarlos cuando hagan algo bien, cumplimentar, que no es lo mismo que adular, cumplimentar a los compañeros de trabajo por ir más allá de cumplir con su trabajo o resolver un problema de manera creativa. Tomemos en cuenta lo que escribió Cornelio Tácito: el deseo por obtener la gloria es parte hasta de los mejores hombres por más tiempo que cualquier otra pasión. Todos tenemos algo que ofrecer que es distinto a lo que las demás personas tienen, física, intelectual y creativamente. Si vas a servir a las personas, sé tú mismo, decía Henry Van Dyke. En cualquier proyecto que participamos, tenemos la capacidad de contribuir con algo único. Conviértete en estudioso de ti y las demás personas y sé presto a afirmar las diferencias positivas que encuentras en ellas. Es una forma de ponerte en la mejor posición de tu unicidad en cada tarea. Pertenecer a un grupo nos presenta una dinámica que demuestra lo dicho. Las personas que nos perciben, las personas que no perciben aprecio y reconocimiento pueden sentirse tentados a celebrarse por sí mismos con premios que no les corresponden. No sienten lealtad o camaradería hacia quienes los ignoran, así como muy poca responsabilidad hacia ellos. De esta forma, y seguramente lo has visto, artículos de la oficina comienzan a desaparecer, no comparten crédito con quien deberían en los proyectos, etc. Y bien, sobre la necesidad de unirse, sentimos una enorme necesidad de pertenecer a algo más grande que nosotros. Esto puede ser la base para cualquier espíritu corporativo. El trabajo en equipo en las organizaciones no debe promover una mentalidad de rebaño, eso sí, y una ciega obediencia a órdenes autoritarias. Debe promover un estado mental de responsabilidad personal hacia el grupo para compartir valores, visión y recursos. Hacemos una breve pausa para recordarte que puedes descargar y escuchar este podcast en iTunes, en donde te agradecería mucho tus reseñas de 5 estrellas. Disfrútalo también en las redes sociales de Iconema Communication and Films, Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Emprender Sí, el podcast, es una producción de Eric Solano para Iconema Communication and Films. Genérate más. Es precisamente nuestra necesidad de ser notados y apreciados la que nos lleva a pertenecer a un grupo y unirse a esfuerzos compartidos. Y es al mismo tiempo nuestra necesidad de unión la que nos impulsa a desarrollar suficientes talentos individuales para calificar como miembros de un grupo importante o más grande que nosotros. En cuanto a unidad y diversidad, los seres humanos nacen iguales, pero también diferentes, apuntaba Erich Fromm. Un ambiente de diversidad y diferencias siempre genera aprendizaje, y el aprendizaje está asociado con el sentido de felicidad en nuestras vidas. Todos en un equipo de trabajo deben compartir algunos valores básicos y ser capaces de estar de acuerdo en los propósitos básicos y las metas que los guían. Una fuerte unidad al interior de una organización empoderada es siempre el resultado de unir correctamente ciertas similitudes con ciertos tipos de diversidad. En cuanto a una genuina virtud y la unidad adecuada, Ovidio
poeta de la antigua Grecia, hablaba sobre un espíritu superior a cualquier arma. ¿Y qué puede ser ese espíritu? Jonathan Edwards, teólogo y filósofo, comenzaba su ensayo llamado La naturaleza de la genuina virtud con la siguiente definición. La genuina virtud consiste esencialmente en una benevolencia que se generaliza, que se ejerce en forma de una buena voluntad generalizada. Cada forma de unión entre personas debe poseer un sentido de apertura hacia afuera y hacia arriba, hacia otras formas de unión también. En cuanto a motivación y valores compartidos, existen dos tipos de fuerza que unen a los hombres, decía Napoleón Bonaparte, el miedo y el interés. Inclusive en tiempos económicamente difíciles, el miedo de vivir una pérdida sumado a la falta de certeza pueden mover a las personas a buscar más profundo en sus recursos de energía para trabajar juntos más duro y por más tiempo. Lo que más ama la gente, lo que más valora, reside en su estructura motivacional. Si amamos lo que hacemos, lo más seguro es que lo haremos bien. La gente que diseña estrategias en las empresas debería tomar más en cuenta los valores que subyacen bajo la superficie de los planes y metas que crean. ¿No lo creen así ustedes, estimados amigos emprendedores? En cuanto a la necesidad de sentirnos útiles, requerimos una perspectiva sobre la escena completa que tenga sentido para nuestras vidas. Algo como un mapa en nuestra mente que nos haga ver que el impacto positivo de nuestra actividad en ese mundo tiene algo de valor. Y que nos haga sentir que contribuimos y estamos vivos. La importancia de un trabajo significativo y noble. En cuanto a esto, se requiere la suma y unión de nuestras mentes, así como el trabajo físico, pero también el de nuestros corazones. No solo como un Sísifo corporativo, este personaje de la mitología, que pasa sus días metafóricamente empujando la piedra hacia la cima de una colina, solo para dejarla caer y después volverla a subir una y otra vez. O sea, sube la piedra, se cae la piedra, sube la piedra, se cae la piedra, y esto no tiene sentido. Cada persona debe originar ideas y crear estructuras, ya que como lo que hacemos es en gran escala parte de lo que somos, la mayoría de las personas no tenemos problemas y trabajamos duro, pero es importante sentir que esa labor es noble y bien vale la pena el esfuerzo. ¿Cómo podemos ayudar a las personas en las organizaciones a ver la escena completa? Los altos ejecutivos y administrativos deberían dibujarla y reforzarla durante sus reuniones con empleados, en informes y a través de cualquier otra forma creativa de comunicación. Narrar hechos que ilustren la nobleza de los resultados logrados por la gente, ya sea colaboradores, asociados y cualquier otra persona involucrada, aún al exterior de la organización. Lo que ahora es el storytelling. Desarrollo de habilidades dentro de la escena completa. Hay muchas compañías que se encuentran alentando a la gente para que aprendan las labores de sus compañeros y así diversifiquen sus habilidades, así como reforzar áreas que podían ser debilidades personales. Aprender otras habilidades ayuda a sensibilizar a las personas, además de ayudarlas a reconocer lo que tomaban por sentado del trabajo de sus compañeros. Muchas personas sintieron con esta actividad de hacerlos aprender otras actividades de otros compañeros que se convertían en piezas intercambiables. Y aquí hay que señalar esto. Todos tenemos conjuntos de talentos y experiencias imposibles de duplicar. Lo mejor sería recibir el apoyo para poner lo mejor de nuestros talentos al servicio de lo que hacemos. En cuanto a la necesidad de comprender, aquel que no sabe quién es, cuál es el propósito de su existencia, qué es el mundo, quién es aquella persona con quien se asocia, qué es bueno y qué es malo, qué es bello y qué no lo es,
¿Qué no comprende con palabras o demostración lo que es verdadero o falso, que permanece inerte, carece de juicio, será tonto y ciego, pensando que es alguien cuando realmente es nadie? Epícteto. Cosas que deben comprenderse para evitar malentendidos conceptuales y son responsables de gran parte de la infelicidad y falta de satisfacción en nuestra época son sabiduría, confundida actualmente con ingenio, dignidad, confundida con el glamour, bondad, confundida con el placer, carácter, confundida con personalidad, reputación, confundida con fama, y respeto, confundida con miedo. Muchas de estas confusiones conceptuales provienen de la incapacidad de distinguir lo aparente de la realidad. En cuanto a comprensión del contexto, que es algo que recomienda Morris, el presidente de una compañía muy conocida cree que todos los que trabajan para él son capaces de vender sus productos porque conocen el negocio suficientemente bien y creen en él desde el fondo de su corazón, de su espíritu. Mientras más sepan, más pueden hacer en común por la empresa. Una comprensión que pertenece más a la dimensión espiritual, que va más allá del intelectual y los inspira, de alguna manera, a convertirse en emprendedores internos. Es un estado del corazón. Y ya, en cuanto al epílogo de este libro, si Aristóteles dirigiera la General Motors, escrita por Tom Morris, se dice: no podemos llegar a nuestro mejor punto de energía y creatividad si no estamos plantados en suelo fértil. Rabbi Fields dice al respecto: un hombre debe llevar un abrigo con 2 bolsillos, uno con la siguiente nota: solo soy polvo y cenizas. La nota en el otro bolsillo debe tener escrito el mensaje: para mí fue creado el universo. El Tao Te Ching dice que el océano es el cuerpo más grandioso de agua porque permanece por debajo de todos los demás cuerpos acuíferos. El océano los recibe a todos ellos. Y bien, este fue el final del resumen de este libro de Tom Morris, si Aristóteles dirigiera la General Motors. Dejé algunas anotaciones por aquí. Este ha sido un episodio de más de 1 hora y media prácticamente. Les agradezco mucho que hayan escuchado hasta aquí. Piensen que un trabajo que no tiene propósito, que es un trabajo en el que no se piensa, no va a generar una satisfacción profunda. Si es un trabajo embrutecedor, va a ser más frustrante que cualquier otra cosa. Piensen que si la gente que trabaja en una empresa cree en sus compañeros porque elaboran bajo un conjunto de normas éticas, los costos del negocio se reducirán. Piensen que cuando todos pensamos lo mismo, nadie está pensando. Esto lo dijo Walter Lippmann. Muchas gracias por escuchar. Este fue el episodio 9 de Emprender Sí, el podcast. Soy Eric Solano, host y realizador de Emprender Sí, el podcast. Una vez más, gracias por escuchar y hasta la próxima. Esto fue Emprender Sí, el podcast. Los escuchamos pronto y recuerda, genérate más.